Bien, buenas tardes, bienvenidos aquí amigos de la India. Hoy es martes 9 de junio de 2020. Vamos a hacer la sesión número 66 del libro Los Misterios del Yoga. Tomamos el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, Los Misterios del Yoga, y semanalmente hacemos una presentación con diapositivas, hacemos un comentario y el texto corresponde al 100% de Vicente Beltrán Anglada y la presentación corre a cargo de este estudiante. Y le acompañan los que están en este momento aquí en el set de Skype. Como tenemos el centro de Amigos de la India cerrado por el tema de la pandemia, estamos haciendo las clases por internet. Como de costumbre, las dos diapositivas que acompañan las dos imágenes, la de la superior derecha habla de los montes Himalayas, cubierto por la luz rojiza del sol, símbolo para este estudiante de la iniciación, la ascensión a la montaña, y en la parte inferior izquierda tenemos las mismas montañas nevadas con una referencia clara a la tradición religiosa y esotérica mediante la estupa. Bien, esto aparece en todas las presentaciones y corresponde al capítulo primero del libro Los Misterios del Yoga. Los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica, que produce la luz, y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria, que vivifica las sombras. Aquí tenemos el ejemplo clásico de ser nada más y nada menos que conciencias solares viviendo y expresándose a través de envolturas lunares. Quiere decir que las energías que el logos planetario trajo de su anterior sistema, cuando decide su anterior cadena, la cadena lunar, cuando decide encarnar en la Tierra, le acompañan los grandes arcángeles lunares, y estos arcángeles tienen la cualidad energética que tienen, trabajan solamente el aspecto forma, le construyeron los vehículos y por extensión construyeron los nuestros. Por lo tanto, toda la materia que existe en este planeta está coloreada por el karma generado en la anterior vida del logos planetario en la cadena lunar. El globo D, que es lo que vemos la luna de la cadena lunar. Continuamos. Aquí nos quedamos la semana anterior. En el capítulo 17 estamos ya prácticamente finalizando el libro. Hemos hablado de la UN y brevemente también trataremos de relacionar este mantra logoico con nuestro estudio acerca de la meditación. Estableceremos para ello una nueva analogía que les servirá de base para nuevos y más profundos estudios sobre el proceso meditativo. Hemos hablado de la UN y brevemente también de relacionar este mantra logoico con nuestro estudio acerca de la meditación. Vamos a establecer para ello una nueva analogía que servirá de base para nuevos y más profundos estudios sobre el proceso meditativo. A ver qué nos dice Vicente. Hablábamos de la UN, hablábamos la A corresponde a la mente concreta, corresponde al pensamiento y al reino animal. La U habla de la emoción, del sentimiento y del reino vegetal. La M, la parte más densa, la base del cáliz, habla de la conducta, de la acción física y del reino mineral. De hecho, esta diapositiva también la tocamos la semana anterior, pero por su trascendencia ha sido puesta también aquí esta vez. Y cuando nos referimos a la palabra sintética, el OM, hablamos de la mente abstracta, hablamos de la inspiración y hablamos de la característica del reino humano de disponer de esa mente abstracta y de esa capacidad de inspiración, esa capacidad superior. Y dice Vicente, consideren esta nueva relación observando preferentemente el aspecto energía y tratando de aplicar el principio hermético de analogía o correspondencia. La contracción de la UN en OM permite la revelación del sonido básico de la creación o voz solar. La contracción de la triple sílaba AUM en OM, doble sílaba, que permite la revelación del sonido básico de la creación o voz solar, que tratan de reproducir a su manera, de acuerdo con su grado de evolución, según el reino de la naturaleza al cual pertenecen todos los seres y todas las cosas. No pensamos extendernos aquí en consideraciones acerca de las leyes fundamentales del sonido,
que fueron estudiadas en el capítulo correspondiente. La contracción de la UN en el ON permite la revelación del sonido básico de la creación, o voz solar, que tratan de reproducir, cada uno a su manera, todos los reinos de la naturaleza, según su grado de evolución, claro está. Todos los seres y todas las cosas. Y dice Vicente que no va a continuar adentrándose en el tema del sonido, pues esto ya estaba en otro capítulo específico. Pero es necesario, nos dice, explicar al menos que la UN, que es la voz que se eleva de cada reino y de cada uno de los cuerpos periódicos del hombre, asciende a las alturas o meta de sus respectivos arquetipos por medio del OM, cuya función es enlazar tiempo y eternidad, materia y energía, forma y espíritu, por medio del alma sensible que en todo ser y en toda cosa tiene su morada. La verdadera alma o verdadero ser del hombre es el ángel solar, y tal entidad gloriosa, a la cual ya nos hemos referido específicamente, es el centro mágico del proceso de la evolución que va desarrollándose dentro del corazón humano. Vamos a repetir. Pero es necesario explicar al menos que la UN, que es la voz que se eleva de cada reino y de cada uno de los cuerpos periódicos del ser humano, asciende a las alturas o meta de su respectivo arquetipo por medio de la voz sintética UOM, ¿no? Cuya función es enlazar tiempo y eternidad, materia y energía, forma y espíritu, por medio del alma sensible que en todo ser y en toda cosa tiene su morada. O sea, que mediante el uso del ON, lo que potenciamos es la unión entre el aspecto AUN y el aspecto ON, a través de ¿quién? Del alma, del aspecto conciencia, ese hilo, ese puente que se construye entre dos aspectos, uno muy elevado y otro muy inferior. Ese aspecto conciencia se manifiesta gracias al empleo de ese sonido. Dice, la verdadera alma o verdadero ser del hombre es el ángel solar, y tal entidad gloriosa, a la cual ya nos hemos referido específicamente, es el centro mágico del proceso de la evolución que va desarrollándose dentro del corazón humano. Nosotros, vía intuición, sin saberlo, de forma consciente, de forma racional, vamos percibiendo una línea de servicio, una línea de manifestación de conciencia, que con el tiempo y en los estudios esotéricos le llamaremos alma. Pero en realidad lo que intentamos hacer es acompasar nuestro ritmo de expresión de conciencia a lo que emana de ese centro energético llamado ángel solar. No olvidemos que el ángel solar está precisamente en ese tercer subplano del plano mental, donde realmente nos está esperando con los brazos abiertos, donde nos ayuda a construir precisamente esa vasija que denominamos el cuerpo causal. Gracias a él, los humanos tenemos una percepción manásica de la mónada, la cual, cuando tenga suficiente importancia en la cuarta iniciación, esa vasija se desintegrará y dependeremos íntegramente del átomo búdico permanente, y comenzaremos en ese momento a ser sensibles y a orientarnos también hacia el átomo átmico permanente. Tal entidad gloriosa a la cual nos hemos referido específicamente es el centro mágico del proceso de la evolución que se va desarrollando dentro del corazón humano, es decir, dentro de lo más profundo de la conciencia humana. La fusión de la UN y del OM, constituyendo la estrella mística de 5 puntas, símbolo del Cristo y del hombre realizado, es la meta de la transfiguración del cuarto reino de la naturaleza, y cuando este misterio se realiza plenamente dentro del corazón humano, tenemos entonces en tiempo y espacio la revelación de un arquetipo solar a través de una forma humana. Es el adepto o maestro de compasión y sabiduría, un miembro consciente del quinto reino de la naturaleza. Bien, vamos a analizar esto porque aparentemente lo que nos dice Vicente encierra un aspecto que dices, caramba, yo esta palabra la asociaba a otra cosa. Vamos a repetir. La fusión entre la parte concreta y la parte abstracta, ¿no? El aún, ya sabéis que representa a los vehículos de la personalidad, el cáliz. Y el contenido del cáliz sería el om.
Cuando esto está fusionado, ¿qué tenemos? Una conciencia en manifestación. Dice, constituyendo la estrella mística de 5 puntas, porque claro, son 3 sílabas abajo y 2 arriba, 5 en total. El 5, la estrella de 5 puntas. El quinto trabajo de Hércules, la autorrealización, ¿no? Símbolo del Cristo, es un ser que, además, él, en no sé qué libro de estos, no sé si es el diario secreto de un discípulo, explica que una reunión en el ashram, que el maestro les avisó el día de antes que iba a venir el Cristo, lo percibieron con una estrella de 5 puntas girando encima de su cabeza. Símbolo del Cristo y del hombre realizado. Es la meta de la transfiguración del cuarto reino de la naturaleza. La transfiguración es la entrada por la puerta grande en el quinto reino, en la jerarquía. Es la tercera iniciación, la transfiguración. Por lo tanto, nosotros venimos del proceso de transmutación, transformación emocional y transfiguración mental. Claro, ¿por qué venimos de estos procesos? Pues porque venimos de lo más denso, la transmutación del vehículo físico, la transformación del vehículo emocional y la transfiguración del vehículo mental. Es aquello de ver la luz dentro de la luz, ¿no? Esa frase asociada a la tercera iniciación. Dice, esta fusión entre la personalidad y el alma, a través de y la parte del alma, y manifestándose como conciencia, como alma en el mundo, en el plano físico, es la meta de transfiguración del reino humano. De hecho, el reino humano tiene en meta eso, alcanzar la transfiguración, como también, por supuesto, llegar al Monte Calvario, llegar a la cruz, llegar a asumirse en la cruz y reivindicar este papel. Pero eso será más adelante, hay que entenderlo. Pero la meta es transfigurar el vehículo mental. Cuando esto se consigue, evidentemente la perspectiva evolutiva de la humanidad será completamente distinta. Si tuviéramos un porcentaje de iniciados de tercera iniciación en la Tierra, de tercer grado, pues evidentemente las cosas irían de otra manera, porque la mente concreta no tendría el poder tan preponderante que tiene, sino que la mente abstracta, que básicamente es sabiduría, es conciliación, es amor en manifestación, proyectaría y enseñaría la forma de trabajar. Pero claro, para que esa forma de trabajar nueva realmente haga mella en las personalidades humanas o despierte cierto interés, los seres humanos deben haber despertado primeramente esta cualidad, si no, es predicar en el desierto. Este misterio se realiza plenamente dentro del corazón humano. Tenemos entonces en tiempo y espacio, es decir, la coordenada de la encarnación, la revelación de un arquetipo solar a través de una forma humana. Es el adepto o maestro de compasión y sabiduría, un miembro consciente del quinto reino de la naturaleza. Ojo, porque por alcanzar la tercera iniciación no te van a dar la capacidad, la cualidad de formar parte de la jerarquía por la puerta grande. Si es cierto que con la tercera te abren la puerta. Y a partir de ahí se inicia un trabajo interno muy poderoso de manifestación de esa estrella de 5 puntas. No quiere decir que la vayas a manifestar al día siguiente, sino que a través del servicio, poco a poco, será una realidad. Es una forma de cambiar de polaridad y muy específicamente de orientación en el campo del servicio. No olvidemos que cuando esto se produce, se ha resuelto un tema de dualidad. El tema del alma-personalidad ha sido ya diluido. ¿Por qué? Porque se ha integrado plenamente. Ya no hay duda, ya es la luz intuitiva, lo que sería ya la emanación búdica, la que comienza a dirigirnos. Ojo, porque la tercera iniciación nos habla del control total de la mente concreta y la cuarta de la mente abstracta. Por eso en la cuarta se rompe la vasija del cuerpo, el cuerpo causal. Continúo. Los misterios de los fuegos en el ejercicio de la meditación. Los misterios de los fuegos en el ejercicio de la meditación. Dice Vicente, nos hemos referido a los fuegos o energías como los promotores universales de las leyes de la evolución. Hemos hablado de Fohat, el fuego del espíritu, de Prana, el agente ígneo del alma, y de Kundalini, el fuego que arde en la materia.
El misterio del triple fuego se halla en la vida misma de la deidad solar, que es una llama permanente de propósito creador irradiando desde el centro del universo. Este propósito de vida creador de irradiando desde el centro del universo es el objetivo que cualquier aspirante, discípulo o iniciado quiere asumir lo antes posible. Quiere emular al Padre, a la mónada, es decir, al Logos también por extensión en el término, y poder irradiar continuamente y sobre todo aplicar esa expresión tan maravillosa de la antigüedad que decía que el discípulo debía ser como el propio sol. Cada día alumbraba y calentaba la tierra y que se sepa, nunca el sol nos pidió nada, ¿no? Pues el discípulo irradia, pero nunca ha pedido nada. Es lo que el compromiso de ese gran ser, el Bodhisattva, trabajando en la cuarta iniciación de Jesús de Nazaret, en la cruz, realmente cuando no pide nada y sin embargo, es capaz de dar tanto como recibe. Ojalá la cruz de brazos iguales significara algo para nosotros también. Continúo. Dice, el fuego del espíritu, conteniendo vida y resolución, y el fuego de la materia, que es el crisol donde se funden y refunden todas las formas posibles de creación, la famosa fragua de Vulcano, incluyendo los arquetipos superiores, se hallan aparentemente separados en el tiempo durante el proceso evolutivo. Repito, el fuego del espíritu fojático, conteniendo la vida con mayúsculas y el principio de voluntad, la resolución, y el fuego kundalínico, que es el de la materia, donde se funden y refunden todas las formas posibles de creación, incluyendo los arquetipos superiores, se hallan aparentemente separados en el tiempo durante el proceso de la evolución. Es decir, se da una cosa pero no se da la otra. Pero eso es aparentemente. Ahora vamos a ver qué dice. Dice, pero en realidad solo un fuego esencial está en la base de todos los fuegos, el que irradia el centro místico que llamamos el corazón del sol, asiento de la vida en el universo. Cuando este fuego empieza a avivarse en el ser humano, tenemos su expresión en Kundalini, el llamado fuego serpentino que asciende desde las entrañas mismas de la Tierra, buscando su centro máximo de irradiación en las más elevadas zonas evolutivas dentro del esquema corporal del hombre. Entonces, como hablamos a veces en las clases del curso sobre el alma, hay que buscar primeramente el reino de los cielos, lo más sublime, y el despertar de los chakras, el kundalini, vendrá por propia añadidura. No ir a buscar el despertar del fuego sin antes no tener la base, porque si lo hacemos estamos contraviniendo la ley evolutiva. Y la ley evolutiva nos habla de atender perfectamente las cuestiones personales, de ser plenamente útil en nuestro medio, de orientar toda nuestra capacidad volitiva a la búsqueda de la luz suprema para ser regidos por la misma, no tanto buscar ciertas características, ciertos siddhis que aparentemente nos van a solucionar la papeleta de la vida diaria, porque de así olvidamos que los siddhis, las cualidades del alma, vienen a consecuencia de buscar al alma y siempre por razones de servicio. Dice, cuando este fuego empieza a avivarse en el ser humano, tenemos su expresión en Kundalini, el llamado fuego serpentino. Viene del centro místico que llamamos el corazón de Dios, es decir, lo más profundo de Dios, el corazón de Dios. Dice, tendremos así una energía o fuego eléctrico, el fojático, ¿no?, que desciende simbólicamente hablando del sol y obra energía y otra energía o fuego de Kundalini producido por las incesantes fricciones de la materia, que asciende tratando ambos fuegos, el del espíritu y el de la materia, de reconciliarse, unirse y fusionarse como meta de un supremo intento cósmico. De este incesante anhelo de fusión y reconciliación que ha de producir fusión e identificación, nace la otra gran corriente de energía ígnea que llamamos prana, la cual en su totalidad constituye la expresión mística del alma de todas las cosas, de la superalma universal, de la cual el ángel solar, en lo que al ser humano se refiere, es el más elevado exponente. Qué bonito, ¿eh? Nos habla de lo que es el prana, ¿eh?
Yo que os decía hace poco en una clase o en una charla aquí por internet, que una cosa es el éter, la sustancia primordial del cosmos, que el logo solar le asignaron una porción, una marcación, y él, con su trabajo interno de irradiación, convirtió esa energía, éter, que procede, que es propia del plano físico cósmico, la convierte y le da la característica de su esencia, que es en este caso es el segundo rayo. Por lo tanto, lo que está manifestando es su principio de vitalidad, le ha dado la energía de la cohesión, de la integración. A eso le llamamos prana, ¿no? Dice, de este incesante anhelo de unión y reconciliación que ha de producir fusión e identificación, nace la otra gran corriente de energía ígnea que llamamos prana, la cual en su totalidad constituye la expresión mística del alma de todas las cosas, de la superalma universal, de la cual el ángel solar, en lo que al ser humano se refiere, es el más elevado exponente. Teniendo en cuenta que para que este prana en nosotros tenga efecto y seamos capaces de irradiar esta vibración, debemos entender que la cualidad del amor es fundamental. ¿Os acordáis en este mismo libro cuando tocamos el tema del mantra de unidad y el proceso de curación? Cuando hablaba de las enfermedades del cuerpo físico y del prana solar, del prana dorado, que había que envolver al paciente de color dorado, de oro prácticamente. ¿Por qué? Porque si hay auténtico amor, y el sanador tiene que ligar perfectamente la relación alma, mente y cerebro, debe tener la mente perfectamente abierto el canal, y sobre todo como alma debe de identificarse con el alma del paciente. Si lo consigue y tiene abierto el canal de la alma, la mente y al cerebro, a nivel cerebral será consciente de la presencia no de su alma, que ya la conoce, sino del alma del paciente. Y así, realmente se podrá establecer curación. De otra manera no lo va a ser posible. Otra gran corriente de energía ígnea que llamamos prana o fuego solar, porque este es el fuego solar, el fuego del alma, de la conciencia, ¿no? Superalma universal, de la cual el ángel solar, en lo que respecta al ser humano se refiere, es el más elevado exponente. Evidentemente, es el que realmente tiene el referente del amor para los humanos y de la luz, es el ángel solar. Se darán ustedes cuenta, dice Vicente, si siguen la analogía, de que prana, como energía de relación, participa tanto de la energía ígnea de Fohat como del fuego de Kundalini. De ahí que cuando en ciertos tratados esotéricos se nos dice que el prana lo llena todo, se nos está mostrando una divina función como intermediario cósmico de todas las demás posibles energías derivadas de los fuegos. De la manera que el alma, el ángel solar o yo superior, es el eterno vínculo de relación entre la materia y el espíritu, y vive inmerso en el prana que eleva el fuego de Kundalini hacia Fohat, el fuego cósmico. Famoso Fohat es el fuego cósmico, ¿es? En lugar de referirnos al tratado sobre el fuego cósmico, podemos decir el tratado sobre el fuego fojático, ¿no? Bueno, el tibetano también explica algo parecido, pero el trabajo de Vicente como estudiante muy avanzado, como discípulo iniciado, era hacer una presentación asequible y sinceramente con los años creo que lo consiguió con creces. Francamente se esforzó, pero nos ha dejado unos textos maravillosos, todo en las conferencias. En las conferencias, que cuando acabemos los libros, ya nos quedan unos cuantos nada más por trabajar, empezaremos con las conferencias, porque francamente hay mucha sustancia en las conferencias de Vicente, mucha. Continuamos. Dice, dejando de lado estas consideraciones, que nos es necesario estudiar en detalle, que no es necesario, perdón, estudiar en detalle, vemos que el fuego de la materia o Kundalini, que se haya contenido o depositado en la base de la columna vertebral, tiende a ascender en dirección al centro más elevado de la cabeza, donde se está construyendo sin cesar y muy místicamente hablando el hogar del Padre, aquel que debe ocupar el fuego de Fohat, que es una emanación y radiación de la mónada o espíritu humano, el asiento del alma, ¿no? Lo que llamamos habitualmente. Fijaos de qué manera tan maravillosa, metafórica, elegante, nos habla de un misterio iniciático y al mismo tiempo nos presenta la enseñanza esotérica de una forma como muy asequible, muy fácil de asimilar. Nos clarifica muchas cosas, seguramente nos deja también dudas, pero utilizar el lenguaje de Vicente, comprenderlo en su sencillez y en su profundidad, nos da la opción de ir poco a poco abriendo la mente, de aquello que habíamos
pergeñado en algún momento, presentido, visto, en alguna meditación que nos venía como un flash, no acabábamos de encajarlo correctamente. Sin embargo, Vicente, con este lenguaje tan maravilloso, es capaz de hacerlo. Y además lo hace con certificado, cualificación cum laude, vaya, sobresaliente, matrícula de honor, vaya. Continúo. Dice, esta ascensión, la ascensión del Señor es la consumación de este proceso, jalona el sendero de evolución, la cual se realiza lenta, normal y progresivamente en todos los seres humanos a través del tiempo. Dice, ahora bien, al enfrentar el hombre inteligente el problema de su evolución superior, se da cuenta de que el proceso en su totalidad puede ser acelerado y cifra entonces toda su atención y todo su empeño en la tarea meditativa. Esta ascensión, la ascensión del Señor, es la consumación de este proceso, es decir, el proceso de fusión de que el fuego de la materia asciende a donde está el fuego fojático, dándonos a entender que en el fondo que es el mismo fuego en diferente grado de vibración. Pero lo que debe de prevalecer es el fuego que de conciencia, el fuego intermedio, el fuego que cohesiona, que es el fuego solar, el segundo aspecto del Creador. Jalona el sendero de evolución, la cual se realiza lenta la ascensión, normal y de forma progresiva en todos los seres humanos a través del tiempo, es verdad. En cada vida aprendemos algo más, un poquito, poquito, poquito. Ahora bien, al enfrentar el hombre inteligente el problema de su evolución superior, se da cuenta que el proceso en su totalidad puede ser acelerado y cifra entonces toda su atención y todo su empeño en la tarea meditativa, significando esto que la meditación nos ayuda a comprender perfectamente lo que significa el aspecto conciencia, el aspecto de fuego solar. Si esto realmente, en realidad debemos decir que hemos hecho ya algo muy importante, puesto que estamos en condiciones de entender muchísimo mejor para qué estamos en la Tierra y sobre todo por qué estamos evolucionando a través de 1001 prueba. Pruebas que lo único que pretenden es que se manifieste ese fuego solar, o se manifieste esa conciencia, teniendo plenamente claro que es la unión de los dos extremos, el aspecto materia y el aspecto espíritu. Como no podemos hablar del aspecto espíritu, debemos hablar del aspecto conciencia, que es la relación. En la medida en que nuestra conciencia abarque cada vez más, la relación entre estas dos polaridades estará mejor aposentada. Habrá una claridad más grande. Hoy por hoy todavía estamos en la noche y el día. Vamos dando vueltas. Dice, ahora bien, al enfrentar el hombre inteligente el problema de su evolución superior, se da cuenta que el proceso en su totalidad puede ser acelerado mediante la meditación. Vamos a ver qué nos dice. Meditación, desde este punto de vista, es el proceso consciente de ascensión de las energías de la materia que irradian o se elevan del centro mismo de la Tierra, el fuego por fricción característica del tercer logos, y se expresan como fuego de Kundalini en el ser humano, en dirección al más elevado centro, en la cúspide de la cabeza, ocupado por las energías del cielo, del espíritu o de Fohat, el fuego eléctrico característica del primer logos, que emana del gran sol espiritual central, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Lo mismo decir, vale, Saharara llama a Muladhara y evidentemente los fuegos suben, se produce lo que sería la transformación, pero básicamente porque el fuego solar, la conciencia, lo abarca todo. Y a partir de ahí se abre un camino de servicio increíble y revelador. ¿Continuamos? Dice, al ascender estos fuegos en dirección al hogar del Padre, tal como es definido místicamente, se van operando modificaciones dentro de la conciencia sensible e inteligente del alma, la cual, a través del prana, la sustancia vital, característica del segundo logos, señor del fuego solar, dirige el sistema escalonado de la meditación universal en el interior de todo ser humano. Al ascender estos fuegos en dirección al hogar del Padre, tal como es definido místicamente, se van operando modificaciones, cambios, dentro de la conciencia sensible
e inteligente del alma, la cual, a través del prana, la sustancia vital, característica del segundo logos, señor del fuego solar, dirige el sistema escalonado de la meditación universal en el interior de todo ser humano. Este proceso lo que hace en la meditación es despertar el alma y manifestarla. Con lo cual, cuando el alma se manifiesta en la personalidad, surgen las contradicciones de siempre. Todo aquello que uno creía, pues empieza a tambalearse. Pero hay que decir que hay que pasar esa prueba, hay que enfrentar el toro por los cuernos y, nunca mejor dicho, la personalidad debe estar al servicio del alma, no al revés. Pero eso será fruto de nuestra propia evolución. Continúo. La ascensión progresiva del fuego de Kundalini vivifica y pone en actividad los centros de fuerza, de recepción y de transmisión de todos los fuegos. Estos centros de fuerza, ruedas de fuego, chakras, tan conocidos y al propio tiempo tan ignorados por los estudiantes de esoterismo, marcan el destino de la evolución, indican la calidad de vida de los seres humanos y su potencia aspiracional o meditativa. Allí, donde el fuego se haya detenido simbólicamente hablando, se halla indefectiblemente para el discípulo y para el verdadero esoterista la clave mística de la evolución de cualquier ser humano. Bien, si el fuego está arriba, evidentemente la evolución es considerable, ¿no? Es decir, es mucho mejor que no la de aquellos que a lo mejor tienen los fuegos precisamente enclavados en los chakras inferiores. Pero hay que decir que la grandeza del reino humano es que es múltiple y diverso. Por lo tanto, la multiplicidad de formas y de estados de conciencia es el camino idóneo ¿para qué? Para encontrar la síntesis. ¿Cómo vamos a encontrar la síntesis? Despertando el fuego solar mediante la meditación. Despertando el aspecto conciencia, que va a redimir ¿qué? Todas las limitaciones de la forma, porque la forma, en el fondo, es la proyección concretizada de que del arquetipo superior, de la mónada, ¿no? Si lo vemos así, veremos que el proceso nuestro, como seres humanos encarnados en este planeta Tierra, se nos presenta como un panorama mucho más halagüeño, más fácil de llevar a cabo, que si lo vemos como una emanación manásica concreta, que nunca ha sido, pero que nosotros no tenemos otra forma de entenderlo, y prácticamente estamos en una cárcel porque no la hemos construido. Sí, estamos en una cárcel porque no la hemos construido, pero tenemos la herramienta para fundir los barrotes, que es la meditación. Si hiciéramos un poquito más caso a nuestra conciencia, viviríamos una vida mucho más centrada en la conciencia y no pendientes de todo lo que acontece en el exterior, en la forma. Allí, dice Vicente, donde el fuego se haya detenido, indica simbólicamente el nivel del discípulo. Pero bueno, esto es normal. No pensemos que los movimientos del fuego a nivel interno son varias encarnaciones para moverlos. Es muy lento, muy lento porque es muy seguro. Dice, analizando el sistema ígneo de recepción y distribución de energías, así como la expresión endocrina y glandular de aquel, puede el inteligente observador espiritual juzgar sin equívoco posible el peldaño exacto que ocupa dentro de aquella indescriptible y misteriosa escalera de Jacob, que va desde en el centro de la base de la columna vertebral hasta el punto más elevado o cúspide de la cabeza, es decir, en qué estadio de meditación se haya concentrado dentro de la gran meditación cósmica. Si afirmamos que todo lo manifestado obedece a una gran manifestación, porque entendemos que las cosas presentan cohesión e interdependencia, quiere decir que hay una gran conciencia que se está expresando. Por lo tanto, entendamos también que el punto que ocupemos en la escalera de Jacob es ni más ni menos el que nos corresponde por evolución. No podemos estar en una planta diferente a la que nuestro estado de conciencia nos permite. Porque esto es fuego. Y si no estamos plenamente preparados para soportar el fuego, ¿qué sucederá? Pues que nuestro sistema endocrino, nuestro sistema glandular, nuestros nadis, nuestro sistema nervioso se van a ver seriamente afectados por la precipitación energética. Mientras que si esto se va produciendo poco a poco y la conciencia va imperando, no habrá problema de que Kundalini se manifieste, porque Kundalini
no quemará, no destruirá, como entendemos en sentido literal. Si hay conciencia no destruye, si no la hay sí que destruye. Escalera de Jacob que va desde el centro de la base de la columna vertebral hasta el punto más elevado o cúspide de la cabeza, es decir, en qué estadio de la meditación se haya concentrado dentro de la gran meditación cósmica. Allí donde estemos es el nivel de conciencia que tenemos, es como lo que decía antes, os lo he dicho veces, en circunstancias extremas expresamos lo que somos en realidad. No es que perdió los papeles, no, es que expresó lo que había en realidad. Y por eso es tan importante que haya crisis periódicamente, para ver realmente en qué punto estamos de la evolución. Y nada mejor que recurrir a este símil que Vicente nos ha puesto. ¿Dónde estará el fuego? Donde esté tu punto de integración de la meditación. Como no es nuestra intención, dice Vicente, profundizar en el sistema de relaciones que existen entre centros de fuerza y funciones glandulares, ya que la totalidad de este capítulo va específicamente dedicado a clarificar la actividad meditativa y a presentarla como una función social del individuo de la más elevada trascendencia y no como una disciplina obligada, rígida y egoísta, autoimpuesta por el deseo de crecer espiritualmente, y que muchos siguen especialmente en este agitado fin de siglo, como una especie de distracción mental, evasiva del propio deber kármico o simple esnovismo. Creemos haber dicho ya lo suficiente para que el tema y su finalidad queden plenamente aclarados. Voy a leerlo. Dice, como no es nuestra intención profundizar en el sistema de relaciones que existen entre los chakras y las funciones glandulares, ya que la totalidad de este capítulo va específicamente dedicado a clarificar la actividad meditativa y presentarla como función social del individuo de la más elevada trascendencia, y no como una disciplina obligada y rígida y egoísta, autoimpuesta por el deseo de crecer espiritualmente, y que muchos siguen especialmente en este agitado fin de siglo. Esto lo escribió en 1972, se publicó el libro, como una especie de distracción mental, evasiva del poder kármico o simple esnovismo. Creemos haber dicho ya lo suficiente para que el tema y su finalidad se queden plenamente aclarados. Pues sí, quiere decir que sí. Conclusión. Si han leído con atención la formulación de estas ideas, habrán podido ustedes, dice Vicente, apreciar la actividad meditativa que ha sido presentada bajo un prisma o significado muy diferente a cómo es tratada corrientemente por las diferentes escuelas de meditación y de yoga. La mayoría de las técnicas existentes tienden a la superación constante del individuo y a la perfección de sus características expresivas, así como al control de sus impulsos inferiores y a la disciplina de sus tendencias hereditarias. Todo ello es correcto y tiende a realizar en el individuo las dos primeras grandes integraciones, la del cuerpo físico y la del cuerpo emocional. Vamos a repetir. Si han leído con atención la formulación de estas ideas, habrán podido apreciar que la actividad meditativa ha sido presentada bajo un prisma o significado muy diferente a cómo es tratada corrientemente por las diferentes escuelas de meditación y de yoga. Dice Vicente, la mayoría de las técnicas que existen tienden a la superación constante del individuo y a la perfección de sus características expresivas, así como al control de sus impulsos inferiores y a la disciplina de sus tendencias hereditarias. Todo ello es correcto y tiende a realizar en el individuo las dos primeras grandes integraciones, la del cuerpo físico y la del cuerpo emocional. Es verdad que la meditación favorece la integración de la personalidad y nada mejor que el cuerpo físico responda plenamente al propósito del alma y muy especialmente que el vehículo emocional lo haga. ¿Cómo? Pues mediante el cultivo del desapego, famosas enseñanzas del Buda,
hace 2000 y pico de años, iba en la línea de purificar el pensamiento, apartándolo de los objetos banales, de los bienes materiales, de lo banal, de lo caduco, y focalizándolo en lo más elevado posible. Si somos capaces de hacer esto, evidentemente tendremos un resultado muy claro, que a la larga, acabará fusionándola, integrando la personalidad y después fusionándola con el alma. El vehículo mental es tratado también, aunque no en su absoluta integridad espiritual, sino en algunos de sus aspectos o funciones psicológicas, y aunque son alcanzados aparentemente muchos éxitos, queda todavía en el fondo un gran vacío o laguna a rellenar. Todas las técnicas son buenas, así como todos los sistemas de yoga, ya que responden indefectiblemente a impulsos evolutivos que se elevan desde el alma de la raza. Pero, por encima de todos los sistemas, técnicas y entrenamientos existentes, hay una fuerza promotora de todas las leyes evolutivas que raramente se utiliza: la fuerza del servicio a la humanidad, a la raza, y la cooperación consciente con las potencias cósmicas que en su interacción producen el universo. La fuerza del servicio a la raza y la cooperación consciente con las potencias cósmicas que en su interacción producen el universo. Dice, todos los yogas son válidos porque son emanaciones de la conciencia humana, ¿no?, que está en evolución. Sí, en el mercado hay todo tipo de verduras, evidentemente, pero no compramos y consumimos toda la verdura, ¿verdad? El vehículo mental, dice Vicente, es tratado también, aunque no en su absoluta integridad espiritual, sino en algunos de sus aspectos o funciones psicológicas, y aunque son alcanzados aparentemente muchos éxitos, todavía queda en el fondo un gran vacío o laguna a rellenar. Dice, por encima de todos los sistemas de meditación, técnicas y entrenamientos existentes, hay una fuerza promotora de todas las leyes evolutivas que no se utiliza habitualmente, la fuerza del servicio a la humanidad. ¿Esto qué sería? La capacidad de irradiar, ¿no?, el servicio. ¿Pero a quién? Al grupo. Esas técnicas de meditación, que seguramente todos hemos tenido en nuestra vida en algún momento, eran básicamente para encontrarnos mejor, para tener una idea más clara de lo que era la forma, los vehículos. Es decir, el Hatha Yoga te enseña cómo es el vehículo físico, el Bhakti Yoga te enseña cómo es el vehículo emocional, hasta purificarlo, y el mental te indica la potencialidad que tienes utilizando los 5 sentidos y intentando descubrir el sentido de discriminación, el sentido discernitivo, ¿no? El famosa meta de la raza aria, ¿no? No obstante, la mente debe ser utilizada para dar nacimiento ¿a qué? Al alma. La mente es la encargada de revelar al pensador, y esto es algo que está en nuestras manos. Es algo que, utilizando el pensamiento simiente en la meditación y viviendo una vida esotérica, es decir, orientada al servicio, con una focalización más allá de la apariencia, en el mundo causal, meditando y estudiando diariamente. Estudiar significa reflexionar. Hay textos que te acompañan, pero lo que más te acompañará será el diálogo que se pueda establecer en el día a día con la propia conciencia. Aprovechando los momentos cíclicos de profundo silencio, de profunda orientación a lo más abstracto, poco a poco iremos percibiendo el papel que desempeñamos en ese juego de energías. Y esta energía de servicio a la raza, esta fuerza, es precisamente la capacidad irradiatoria que todos tenemos, pero que solamente se manifestará en el momento en que haya nacido en nosotros esa chispa. Y la meditación, si se hace bien, eso da resultados. Por lo menos quien habla lo puede así asegurar. Ahora, si la gente luego no medita o medita de cualquier otra forma diferente, yo ya no puedo decir absolutamente nada ahí. Esta laguna existente todavía en la mente de muchos de aquellos que a través de alguna disciplina tratan de alcanzar una meta definida, solo puede ser llenada y atravesada cuando se llega a una cierta conciencia de síntesis y el individuo se considera a sí mismo como un agente de servicio planetario. Desde un ángulo de apreciación profundamente asrámico, la meditación, tal como es practicada por la inmensa mayoría, puede ser considerada como un freno, más que como un movimiento compulsivo del progreso espiritual.
La razón, dice Vicente, está en el hecho de que se medita con la atención centrada en sí mismo y no sobre la humanidad, considerada esotéricamente esta como un centro o chakra planetario. Se piensa mucho en términos de perfección individual y muy poco en aspectos de función social. Y ahí radica precisamente el error. Bien, yo me atrevo a aventurar que la razón por la cual Vicente habla de esta manera es porque él, como discípulo iniciado, había vivenciado esa prueba y evidentemente comprendió que a la cima de la montaña no se sube si antes no hay un amor al prójimo, a la humanidad. Se hace en aras de servir mejor a la humanidad. De hecho, cuando se sube a la cima de la montaña, que es el pétalo de la redención, el mito de Capricornio, lo que se está haciendo es, se sube precisamente porque hay amor a la humanidad. Se ha liberado antes de subir a la montaña, en la cueva, en lo más profundo, en el Hades, se ha liberado nada más y nada menos que a Prometeo. Se ha enfrentado uno con la parte oscura. ¿Y por qué se libera a Prometeo, al ángel solar? Porque hay que liberarlo en tanto y en cuanto las energías que él nos ha aportado ya forman parte de nuestro equipo de expresión. Por lo tanto, esas energías nos impelen a la subida de la montaña. Y cuando estamos allí decimos algo maravilloso. Estoy perdido en la luz suprema. Y a esa luz doy la espalda. ¿Por qué? Porque mi objetivo no es permanecer en la luz. El objetivo del discípulo es precisamente irradiar esa luz en el servicio. ¿Y a dónde lo mandan? Lo mandan nada más que a limpiar nada más y nada menos los establos de augías. El pétalo de la renovación. Hacer las cosas nuevas. Básicamente te dan una escoba y una pala y venga, a limpiar egregores. Ese es el trabajo para el cual nos preparamos. Pero claro, ese trabajo no puede funcionar si antes la conciencia acuariana, que es la humanidad, el pensar en la humanidad de forma correcta y no efímera y espuria, sino buscar el mayor bien para el mayor número, no forma parte ya de nuestro bagaje interno. Si forma parte, entenderemos que esta renovación es lo que la humanidad necesita, esa famosa agua de vida vertida para los hombres sedientos, para la humanidad anhelante de una nueva respuesta. Respuesta que no está fuera, está dentro. Está dentro. Lástima que busquemos fuera lo que tenemos dentro. Dice, se piensa mucho en términos de perfección individual y muy poco en aspectos de función social. Y ahí radica el error. Por eso, en estos tiempos que tenemos la pandemia, llevamos 3 meses insistiendo que el paradigma que se nos presenta es completamente nuevo. No podemos continuar pensando en términos de yo, lo mío, lo mío, lo mío, o de nación, mi país, no. La humanidad. En la medida que lo consigamos, construimos una forma mental que acabará derrotando a la por poderío. La parte mental es mucho más importante que no la otra. Y esta forma mental va en la línea de manifestar ese principio arquetípico de fraternidad. Y si no lo hacemos, realmente estamos perdiendo una oportunidad. Pero no olvidemos una cosa, no trabajamos para encontrarnos mejor, ni para manifestar el alma. Estamos aquí para ayudar, de la forma que podemos, que sabemos hacer, la meditación. Hace más del trabajo de meditación la proyección de un pensamiento limpio, de una forma limpia, y ya habrá otro que tenga la capacidad de tomar esa idea sin saber de dónde vino y ponerla en práctica. Ese es el trabajo que nos debe de interesar. Dice, al incidir actualmente sobre el centro planetario de la humanidad, la potencia infinita de la constelación de Acuario, se está produciendo actualmente una potentísima revulsión psicológica que ha de cambiar fundamentalmente el orden social existente. La atención del individuo, preocupado hoy por su propia elevación o perfección espiritual, se reorientará de forma progresiva hacia el grupo mayor, del cual forma parte, y si se piensa alguna vez en sí mismo, será solamente para comprobar si su pequeño mecanismo de recepción y proyección de los fuegos y de las energías está perfectamente integrado y ajustado dentro del mecanismo mayor, que es la humanidad en su conjunto. A ver, la recompensa que hay para el iniciado, que ya ha conseguido olvidarse de sí mismo y de practicar la inofensividad de la correcta palabra. La correcta palabra no es solamente palabras bondadosas que tantas veces insiste, no va por ahí. Es no construir imágenes ni formas que no respondan al patrón evolutivo de la humanidad, la perfección, el patrón de la voluntad divina.
Todo lo que no esté en esa línea es nocivo, es tóxico. Pero claro, eso se va aprendiendo poco a poco. Por lo tanto, un discípulo iniciado no tiene vida personal, tiene vida de servicio. Esto es muy importante que lo remarquemos, ¿eh? Y si conocemos la biografía de todos estos que han trasladado las enseñanzas esotéricas a la humanidad en los últimos 200 años, desde los tiempos de Madame Blavatsky hasta Vicente Beltrán Anglada, muchos conocidos en el mundo, vida privada en el sentido tradicional del término no han tenido. En el momento que percibieron el llamado y realmente se pusieron a trabajar sin saber muy bien por qué lo hacía, la vida privada quedó en un segundo término, hasta el punto de que no había distinción entre una cosa y la otra, porque no presentaba ninguna arista. Cada uno de ellos vivió su propio vía crucis personal, de renuncias, de abandonos, de dejación de una cosa o de la otra, en aras del servicio. Y eso es algo que cada uno debe experimentar con el tiempo. Dice, la atención del individuo preocupado hoy por su propia elevación o perfección espiritual se reorientará progresivamente hacia el grupo mayor del cual forma parte, y si se piensa alguna vez en sí mismo será solamente para comprobar si realmente está perfectamente alineado y funcionan bien sus centros, vaya, pero no con el objetivo de ser más, sino con el objetivo de servir mejor. Esto es como el que en un momento determinado se formula la siguiente pregunta: ¿irradio todo lo que debería irradiar? Si a los templos, esa cosa que repito muchas veces en las clases, tanto presenciales como por Skype, que si a las iglesias, que son las escuelas, las religiones organizadas, son las escuelas de primaria de la humanidad, espiritualmente hablando, ¿eh? No hay que criticarlo porque forma parte de la propia evolución, pero sí que hay que decir que todos aquellos que sienten que ese no es el camino deberían dar un paso adelante. Y en lugar de trabajar para la parte que la religión organizada considera válida, sus propios feligreses deberían trabajar para el bien de la humanidad sin ponerle ni color, ni orientación, ni creencia. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pues si en lugar de haber ido a la mezquita, a la sinagoga, a la catedral, a la iglesia, al templo, a la pagoda, a cualquier templo de la tierra, del nombre que tenga, haber ido a pedir a la divinidad, hubiéramos ido con las manos abiertas a ofrecer, obviamente creo que no me equivoco si digo que la humanidad sería distinta. Lo que sucede es que por el tema evolutivo y el tema del karma contraído en Lemuria, en Atlántida, etcétera, etcétera, la humanidad necesitaba estas pruebas. Pero sigo pensando que si uno fuera a dar lo que tiene, lo poco que tiene, lo poco y de todo corazón, de forma espontánea sin planteárselo, realmente la iglesia, las iglesias organizadas, las religiones organizadas, serían verdaderas escuelas de aprendizaje y de acercamiento al alma. Hoy no lo son. Hoy son un revulsivo de deseos emocionales, de pensamientos concretos, pero muchísimas veces carentes de verdadera espiritualidad, carentes de verdadera luz. Esto cada uno debe de entenderlo. La gente va a las mezquitas, a los templos, perfecto, que sigan yendo, pero que sepamos que la única religión que nos debe de entender es el mayor bien para el mayor número, que son las energías acuarianas. ¿Continúo? Como verán ustedes, meditar y servir son términos sinónimos. De hecho, es lo mismo, pero claro, diferente forma. ¿Entendido? Todo aquel que comprenda esta verdad puede y debe en lo sucesivo reorientar su atención y con ella sus energías hacia aquel gran centro mayor. La recompensa, como resultado de la evolución, se halla indudablemente en el gozo místico del servidor. Esta realidad se estará progresando desde el centro Agna del entrecejo hacia el centro más elevado, el Sahasrara o coronario, trasladando las energías meditativas del centro cardíaco al centro Vishuddha de la garganta, al centro laringio, el cual inflamará el verbo, la palabra, y producirá la palabra correcta por la cual deben ser tratados nuestros semejantes. La palabra correcta, es decir, hablar de temas elevados, no ocuparse más que de cosas elevadas. Y lo que no estoy seguro, pues no lo toco, hablando en plata. Que uno al final su conversación es limitada, bueno, debe de entender que salvo en momentos puntuales que se debe de tener una conversación con alguien que tiene alguna duda profunda de tema de relación de manifestación del alma, se puede hablar,
como una conversación normal, tomando un café o un té, pero que luego, cuando este ser haya despertado, las conversaciones como las entendemos en el día a día, cuando vamos a una cafetería o vamos a comer con las amistades o a cenar, deben cambiar radicalmente. Nada de tocar temas personales, y sobre todo si el grupo suelen ser meditadores o tienen cierta formación esotérica, hay que hablar de temas muy abstractos, porque en la medida que se habla de temas muy abstractos no es que se rehuya la responsabilidad, sino que uno está consiguiendo que se acabe al final precipitando algo que necesitamos para nuestro día a día, una mayor comprensión. Si siempre tratamos de temas muy concretos, no estamos movilizando las energías superiores, estamos trabajando las energías de la personalidad. Y se trata de ascender lo más rápidamente posible arriba y mantenernos arriba. Por eso deben de ser temas muy abstractos. De ahí que el señor Platón en la academia, pues bueno, el señor Sócrates y todos estos de la antigüedad y de cualquier parte del mundo hayan empezado en un punto y hayan comenzado a subir, a subir, a subir y a subir. Imaginaos en un ashram que el maestro habla. Creo que no estamos en condiciones, si estuviéramos en ese momento ahora, de poder rebatir la palabra del maestro, y que prácticamente no podríamos apostillar casi nada, porque, bueno, lo dice de tal manera y con tal rotundidad que uno no se atreve a aportar absolutamente nada. Puede que a lo mejor tiempo después a uno se le ocurra algo, y pues mira, esto no lo dijo y tal vez, bueno, pues si hemos tenido esa revelación es que él seguramente nos ha impresionado con eso que nos faltaba para comprender mejor el mensaje que el maestro quería transmitirnos. ¿Continúo? Dice, en estas últimas palabras, con las que finalizamos este capítulo, está condensada toda la actividad meditativa de los verdaderos aspirantes espirituales de la nueva era, que como podrá apreciarse, deja tras de sí, en la penumbra y como trascendidos, bajo el umbral de la conciencia, si nos permiten ustedes esta expresión, los centros plexo solar, sacro y de la base de la columna vertebral. El depósito del fuego de la materia o de Kundalini se hallará sentado entonces en el corazón, y desde allí, desde este centro conectado con el gran corazón místico solar, se originará la actividad meditativa mayor que producirá la fusión del triple fuego y la conquista consciente de la inmortalidad del hombre. Esto es lo que sucede en la cuarta iniciación. Como ya no hay materia karmática que revelar, automáticamente el fuego, ¿dónde está? En el corazón, desciende del coronario, baja al corazón, sube al acna y sube ¿hacia dónde? Nuevamente al coronario. Esto es una etapa muy avanzada, a partir de la cuarta iniciación. Eso está ahí. Bueno, fantástico. Lo importante es que sepamos que para vivir en espiritualidad en estos tiempos hemos de estar por encima del diafragma. No hay que hacer tantas referencias a la parte de la personalidad. ¿Por qué? Porque ya la conocemos, caramba. La personalidad debe ser automática. Debe estar a las órdenes del alma. Y si no lo hemos conseguido ya con los años que llevamos en el camino, tal vez quiere decir que hay algo que no hemos hecho bien. Tal vez quiere decir que no hemos sido sinceros, que hemos hecho trampas. ¿En qué sentido? Pues que nos hemos introducido en el mundo del esoterismo, por esnovismo, como nos dice Vicente, por modas, para facilitar nuestra tarea o simplemente porque no nos entendíamos y creíamos que meditando igual despertábamos la intuición, las videncias, las clariaudiencias, íbamos a tener poderes de sanación, poderes iniciáticos y con ello la vida se va a facilitar a nosotros, iba a ser más factible. Hay que decir que eso es mentira. Realmente la sinceridad de propósito nos debe dominar siempre. Por lo tanto, si nos domina la sinceridad de propósito, la parte de que es inconsciente de la materia está para algo. Está para algo. Por tanto, no nos debemos de plantear según qué cosas, sino tener solamente conciencia, valga la redundancia, para lo más sublime, lo más abstracto, lo superior. No nos preocupemos que en el día a día las cosas surgirán igual. Que la gente no nos acepta es su problema, no el nuestro. Lo importante es que lo hayamos visto y seamos fieles a lo que hemos visto. El depósito de fuego de la materia o de Kundalini se hallará sentado entonces en el corazón y desde allí, desde ese centro conectado con el gran corazón místico solar, se originará la actividad meditativa mayor que producirá la fusión del triple fuego y la conquista consciente de la inmortalidad del hombre. Bueno, la cuarta iniciación, vaya. Eso es la inmortalidad. La inmortalidad.
vivir en el mundo de la sabiduría, no depender de un cuerpo físico, ni emocional, ni mental concreto. Pero bueno, es una etapa que está ahí, que es maravillosa. Vamos a ver qué dice. Estamos acabando, ¿eh? Conclusión. Igual acabamos hoy, ¿eh? Esperaremos un poquito más. Dice, como habrán podido ustedes observar, tras la lectura de los distintos temas expuestos en este libro, no se ha pretendido en el mismo repetir el tópico obligado en todo estudio acerca del yoga, es decir, el de exponer nuevas técnicas o ejercicios de entrenamiento físico, emocional o mental. Tal como dijimos al principio, son tantas y tan variadas las técnicas y disciplinas existentes sobre el yoga, conforme la vida espiritual del practicante va proyectándose de los niveles físicos a los mentales más elevados, que hemos considerado no solo innecesario, sino hasta contraproducente, una nueva aportación en tal sentido. Es decir, no nos ha hablado para nada de otro yoga. Sin embargo, ya sabéis que tiene un libro que es un auténtico monumento, que es la introducción al Agni Yoga, que para mí es un pequeño tratado. Igual tenía en mente ampliar el tema, pero bueno, ya sabéis que pasó lo que pasó y él se fue y dejó ese monumento, que es un libro pequeño. Fue el primer libro que yo contacté de Vicente. La primera reacción que tuve es decir, ya lo sé, y a los 2 minutos decir no entiendo nada. Pero bueno, así fue, y hay que decir que fue en un momento para este estudiante fantástico, maravilloso. Vamos a continuar leyendo. Nos ha guiado, dice Vicente, muy especial y particularmente la intención de presentar el yoga en su aspecto esotérico como una introducción a los misterios menores que en su conjunto constituyen puertas de apertura para un misterio mayor, cualificando así un sendero para la vida iniciática, tal como hicieron los místicos, filósofos y esoteristas de todos los tiempos. Nos ha guiado, repito, muy especial y particularmente la intención de presentar el yoga en su aspecto esotérico, como una introducción a los misterios menores que en conjunto constituyen puertas de apertura para un misterio mayor, cualificando así un sendero para la vida iniciática, tal como hicieron los místicos, filósofos y esoteristas de tiempos. Estamos convencidos, dice Vicente, de que el atento e impersonal estudio de las ideas contenidas en este libro abrirá para un buen número de lectores unas definidas zonas de luz dentro de sus conciencias, lo cual los inducirá quizás a reorientar algunas de sus habituales actitudes dentro de aquel soberbio y maravilloso campo de investigación que llamamos vida espiritual o vida esotérica. Atento e impersonal estudio. Ideas contenidas en el libro. Abrirá números a nuevos lectores, zonas de luz dentro de la conciencia. Les inducirá a reorientar alguna de sus actividades dentro del soberbio y maravilloso campo de investigación que denominamos vida espiritual o vida esotérica. ¡Qué maravilla! Lo presenta de tal forma que te atrae sin convencer y te convence sin atar, ¿no? Como decía él. Continúo, estamos acabando, ¿eh? Dice, la vida en sí, cada vez más tremendamente dinámica, conforme pasa el tiempo y el planeta, va introduciéndose en aquellas áreas de luz o zonas de irradiación de la constelación de Acuario. Nos permite un género de visión y una serie de magníficas oportunidades de evolución espiritual como jamás las hubo anteriormente en la historia kármica de la humanidad. Es verdad que Urano, la entrada de Urano, pues nos facilita todo eso. Como este planeta pues está de regente aquí, en Acuario, pues es una forma de entender que el propósito divino se va a manifestar de una forma nueva. Al principio vienen convulsiones, dificultades, es decir, lucha a veces muy dura, muy difícil, muy cainita, entre el sexto rayo que no se quiere ir y el séptimo rayo que no puede entrar. Y claro, los que siguen el sexto rayo, estas almas, están basadas en la tradición, están petrificadas muchas de ellas, están cristalizadas y evidentemente no quieren soltar el poder.
Y claro, son estructuras que van a periclitar totalmente y tendrán que hacerlo más tarde o más temprano. Y hay que decir que sí o sí, es decir, va a ser que sí, esto se va a producir. Y dependerá de nosotros, de todos aquellos que estamos en el camino o creemos que estamos en el camino, que podamos aportar un punto neutro, un punto de no crítica, de aceptación de todo lo que acontece y de buscar siempre la razón. Y no quedarnos con respuestas facilonas y trilladas que salen por la televisión, que eso no sirve para nada. Nos permite un género de visión y una serie de magníficas oportunidades de evolución espiritual como jamás las hubo anteriormente en la historia kármica de la humanidad. Se perfilan unas perspectivas de tan inenarrable grandeza y plenitud y empiezan a concebirse tan soberbios arquetipos que los maravillosos descubrimientos y avances técnicos de nuestros días quedan como oscurecidos ante la intensidad de aquella luz. Yo a veces me pregunto qué hubiera pensado de Internet como lo conocemos actualmente, no como aquella transmisión de datos de servidores secretos que existe desde los años 60. ¿Cómo realmente, qué hubiera dicho de esto? De aquella vida de experiencia espiritual que el atento y profundo investigador puede percibir ya en lontananza, impulsado por el fuego dinámico de la individual intuición. Cuando esto acontece, como os decía antes, ya no hay vida privada, ya no hay más que servicio, vida de forma indirecta encaminada hacia los demás. Pero no es que se pague un precio, es una dicha poder pertenecer a ese grupo y poder manifestar esta cualidad y vivenciar esta cualidad. Yo os animo a que realmente busquéis a través de la meditación el contacto con el alma. Y es más sencillo de lo que aparece. Hay que olvidarse de todo lo conocido, simplemente ser y dejar que el alma se manifieste. Continúo. Una de las particularidades de este libro es haber presentado el aspecto energía y sus expresiones objetivas o visibles, la fuerza y el movimiento en cada uno de los planos de nuestro sistema solar, como una actividad natural de aquellas invisibles y maravillosas entidades espirituales que los tratados esotéricos de Oriente definen como devas y que nosotros conocemos en Occidente con el nombre de ángeles. Esto solo tenemos que agradecer a Vicente. Han habido otros, como Geoffrey Jobson de la Sociedad Teosófica, que hablaron de los ángeles, pero los tratados de Vicente, los 3 libros, son una maravilla. Dice, en efecto, a través de la profunda investigación oculta de la vida de la naturaleza, se ha podido comprobar que toda forma de energía, ya sea la que origina el movimiento del más humilde electrón, como la que promueve el poderosísimo dinamismo que llamamos electricidad, no es sino una modificación vital en los éteres del espacio provocada por la actividad de aquellos desconocidos elementos débicos, los cuales desde el seno profundo y misterioso de la naturaleza realizan la magia sublime de convertir en objetivas y concretas las ideas arquetípicas que se agitan gozosamente en la mente de la divinidad. En efecto, a través de la profunda investigación oculta de la vida de la naturaleza, se ha podido comprobar que toda forma de energía, ya sea la que origina el movimiento del más humilde electrón, como la que promueve el poderosísimo dinamismo que llamamos electricidad, no es sino una modificación vital en los éteres del espacio provocada por la actividad de aquellos desconocidos elementos débicos, los ángeles, los cuales desde el seno profundo y misterioso de la naturaleza realizan la magia sublime de convertir en objetivas y concretas las ideas arquetípicas que se agitan gozosamente en la mente de la divinidad. Todo el hombre piensa, el Deva construye. Todo desde el punto de vista kármico, material, a nivel físico, etérico, emocional y mental concreto, está constituido por ángeles. Dice, no vamos a insistir sobre este punto, clarificado ya en algunas páginas de este libro, pero sí interesa resaltar una conclusión profundamente esotérica, a la que van llegando muchos seres humanos en diversos sectores de la vida social, además de los entrenados esoteristas o discípulos de nuestros tiempos, y es que en determinada época de la era de Acuario, el hombre y el ángel, los seres humanos y las cohortes débicas
deberán fusionar conscientemente sus respectivos mundos y restablecer en la tierra el reinado de la justicia, es decir, cumplimentar en sueño infinito de los iluminados y místicos de todo el sueño, cumplimentar el sueño infinito de los iluminados y místicos de todos los tiempos, de restablecer el plan de Dios en el mundo y exteriorizar la jerarquía espiritual del planeta. Fijaos qué maravilla nos dice, ¿eh? El famoso el plan de Dios se manifiesta en la tierra es ni más ni menos que la fusión del trabajo del hombre y del ángel, es decir, de la entidad pensante y de la entidad ejecutante. Lo vemos, maravilla, ¿eh? Maravilla, maravilla. Este espiritual reconocimiento vendrá precedido por ciertos acontecimientos de orden científico que permitirán objetivar ciertos hechos actualmente subjetivos de la cuarta dimensión, la continuidad del proceso científico precedido constantemente por las aportaciones de experiencia de los entrenados esoteristas, abriendo las puertas a los misterios menores, no sólo los correspondientes a la cuarta dimensión, sino también a los que subyacen celosamente guardados por las leyes inefables de la propia evolución, en una quinta, sexta y hasta séptima dimensiones del espacio, apreciando en cada nuevo reconocimiento una más excelsa cualidad de vida de la divinidad y la increíble sutilidad de ciertas jerarquías débicas con sus aportes de energía de la más elevada vibración. Bonito, ¿verdad? Otra idea que hemos tratado de introducir en este tratado esotérico sobre el yoga se refiere a la relación existente entre cada uno de los aspectos del yoga y cuerpos y vehículos de los seres humanos con los planos de naturaleza, los reinos en incesante evolución, los distintos planetas del universo, las dimensiones del espacio, refundido todo este conjunto dentro de la gloria manifestada de Dios. El estudio de tales analogías permitirá una visión cada vez más completa del inmenso contenido universal. Dice otra idea que hemos tratado de introducir en este tratado esotérico sobre el yoga, se refiere a la relación existente entre cada uno de los aspectos del yoga y cuerpos y vehículos de los seres humanos con los planos de la naturaleza, los reinos en incesante evolución, los distintos planetas del universo, las dimensiones del espacio, refundido todo este conjunto dentro de la gloria manifestada de Dios, la multiplicidad hacia la síntesis. El estudio de tales analogías nos va a permitir una visión cada vez más completa del inmenso contenido universal. En realidad, hemos sometido a la inteligente consideración de ustedes un círculo mágico de luz, lleno de paz, integridad y servicio, dentro del cual pueden sumergirse y experimentar en su interior la fuerza y el dinamismo de la acción correcta, así como la necesaria protección espiritual para poder mantenerse estables y serenos dentro del particular ambiente kármico. Un círculo mágico de luz lleno de paz, integridad y servicio, en el cual nos podemos sumergir y experimentar con fuerza y dinamismo, acción correcta, necesaria protección espiritual para mantenernos estables y serenos dentro de nuestro ambiente karmático. Bonito, ¿verdad? Bueno, acabamos. Solo la firme y decidida intención, la fe y la serena confianza, así como el infinito estímulo de la buena voluntad, el gran agente realizador, pueden convertir en positivas y prácticas estas ideas, extraídas de lo profundo de la mente y del corazón. Cada uno de ustedes podrá adecuarlas perfectamente según la nobleza de su sentir y el incesante estímulo de sus almas anhelantes. Tal es, no lo duden, nuestro sentido ruego, nuestra profunda esperanza y el testimonio vivo de nuestra acción constante. Vicente Beltrán Anglada, Barcelona, agosto de 1975.
Que así sea.